Vamos a suponer que hacéis un juego, un superjuego, el posiblemente mejor juego de la historia. Lo habéis desarrollado con un montón de esfuerzo, es súper divertido de jugar y tiene unos gráficos alucinantes. Y como el juego es tan bueno, lo ponéis a la venta. Así que la gente lo empieza a jugar en sus ordenadores y... ¿Y qué ha pasado aquí? Pues lo que ha pasado aquí ha sido que vuestro juego, el posiblemente mejor juego de la historia, está sin optimizar. ¿Y por qué? Porque lo habéis desarrollado en vuestro ordenador, con vuestra gráfica, vuestra CPU, vuestro todo, ¿vale? Entonces lo tenemos que optimizar para otros ordenadores, ordenadores menos potentes, más modestos, porque no todo el mundo tiene una 2070, una 3070, una 3090, ¿vale? Ordenadores más modestos, pero que puedan correr vuestro juego bien. Así que en este vídeo os voy a enseñar todos los trucos para optimizar vuestro juego y que funcione muchísimo mejor en cualquier ordenador. Vamos a empezar por los más conocidos: vaquear iluminación y crear LUTs. Vaquear es básicamente construir toda la iluminación de la escena antes de jugar. ¿Ventajas? Pues muchas. Iluminación más realista, menos cálculo para la gráfica y el procesador. ¿Desventajas? Pues que no es en tiempo real, que para la mayoría de los juegos no supondrá un problema, pero si queréis un ciclo día-noche y cosas así, pues olvidaos. Los LUTs es crear varios modelos de diferente carga poligonal de un mismo objeto. El motor es el que se va encargando de pasar de un modelo a otro en función de la distancia de la cámara. ¿Y por qué esto nos da exactamente igual y no nos interesa nada? Porque, por dos cosas, ¿vale? Porque ya hay muchos vídeos en YouTube con ese tema, con esos temas, y porque además existe esto. Porque dentro de unos meses vamos a tener Unreal Engine 5 y eso va a ser alucinante. Básicamente estamos hablando de un motor de juegos que puede poner polígonos infinitos en pantalla y encima iluminación ultra realista con rebote de luz en superficies y tal, o sea, es una locura. Así que ahora, de verdad, en este vídeo vamos a ver cosas interesantes que podemos hacer, que podemos aplicar con Unreal Engine 4 y Unreal Engine 5 y que son muy útiles. Vale, pues vamos a empezar en este nivel de prueba y vamos a empezar con las draw calls. ¿Qué son las draw calls? Básicamente, traducido sería las llamadas de dibujado. ¿Y eso qué significa? Cuando nosotros tenemos un nivel, este nivel se compone de varios elementos, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos muchos suelos, aquí tenemos los escalones, todo por separado, ¿lo veis? Unreal, él prefiere cargar los elementos de una sola, o sea, aunque sean más grandes, aunque sean elementos más grandes, él prefiere que sea de golpe todo que sea una a una. Y vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, vamos a irnos aquí que tengo listos los assets, vamos a buscar barril y vamos a poner un barril por aquí. Entonces, cuando Unreal carga esto, pues tiene que ir uno a uno, ¿vale? O sea, este barril, este barril, este barril, este barril. Entonces, ¿cómo podemos convertir esto en este asset en un único asset? Para que Unreal tenga más fácil cargar esto cuando jugamos. Pues es tan sencillo como elegir todos los assets, ¿vale? Estos barriles. Nos vamos a esta pestaña de Windows. Vamos a Developer Tools y vamos a ¿dónde estás? Lo encontraré, aquí, Merge Actors, ¿vale? Le damos aquí. Aquí tenemos un montón de opciones, lo dejamos todo como está, más o menos. Y esto es para que si esto lo seleccionamos, nos va a reemplazar los actores estos por los que tenemos en escena. Si no lo seleccionamos, nos va a dejar estos actores en escena y nos va a crear una malla nueva con solamente eso. Entonces vamos a darle, por ejemplo, para que lo veáis, no lo vamos a activar, vamos a darle a Merge Actors, elegimos un nuevo sitio, que este va a ser, pues sí, por ejemplo, por este nombre, por ejemplo, Merge, guardamos y hecho.
Y ahora lo que ha pasado aquí es que Unreal nos ha creado nuestros assets igual que estaban, con lo cual esto a nivel de rendimiento es muchísimo mejor porque todo está cargado de una, las texturas. Esto es algo que quita muchísimo rendimiento a nuestro juego, pero muchísimo. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es la resolución adecuada para nuestras texturas? O sea, ¿cómo podemos saber qué resolución poner en cada textura? Pues, por supuesto, depende del tipo de juego que sea, porque no es lo mismo un juego que se vea desde esta distancia que un juego en primera persona, ¿vale? Entonces, Unreal nos da una opción que si nos vamos todos a Lead, vamos a irnos a Optimization View Modes y vamos a irnos a Required Texture Resolution, ¿vale? Le damos todos. Y aquí, si ahora seleccionamos una malla y le damos a la textura de la malla que está aquí, podemos ver por colores cuál es la calidad de la textura óptima en cada momento, ¿vale? Va desde el verde, que sería una resolución genial, al blanco, que sería un punto medio que está perfecto, y al rojo, que sería terrible. Por ejemplo, para que lo entendáis, si yo estoy muy lejos de la textura, se va a poner verde, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que estoy tan lejos que la textura se va a ver genial. Cuanto más me acerco, se va poniendo blanco. Blanco significa que está bien, ¿vale? Blanco es que se va a ver con una calidad aceptable, ¿veis? Blanco. Pero rojo significa que se va a empezar a pixelar y a ver fatal. ¿Lo veis? Perfecto. Entonces, vamos a suponer que en nuestro juego el jugador va a ver la cámara desde aquí. Por ejemplo, algo así. Y vamos a irnos a nuestra textura, que si nos vamos al material y elegimos la textura, aquí perfecto, y entramos en la textura. Aquí estamos, vamos a cambiar esto. Pues aquí tenemos la calidad de la textura. Vamos a irnos a Maximum, aquí está. Y aquí podemos elegir la resolución de la textura. Por defecto, esta textura está en 2048 por 2048. Así que vamos a suponer que lo bajamos, porque como está verde y tenemos margen de maniobra, vamos a bajarlo, por ejemplo, a 1024. Ponemos 1024 y ahora está blanco. ¿Qué significa esto? Que desde esta distancia, nuestra textura, vamos a darle aquí para que lo veáis, desde esta distancia nuestra textura se va a ver bien. No hace falta que esté en 2048 si la cámara va a estar aquí. ¿Por qué? Porque se ve bien. Si lo ponemos en 2048, en este caso, estamos gastando mucha resolución, estamos gastando mucha memoria de textura para esto. Si ahora lo ponemos en 128, por ejemplo, nos falta resolución por un tubo. ¿Por qué? Porque la textura es, mirad, es que es, vamos, juegos de Play 2. ¿Veis? Así que vamos a dejarlo en, por ejemplo, 512. Y veis, hemos ganado un montón de memoria. Aunque en este caso yo creo que con dejarlo en 1024 podría estar bien. Siguiente cosa. Vamos a continuar con las texturas, ¿vale? Vamos a hablar de los MIP Maps. ¿Qué son? Pues vamos a entrar dentro de la textura de nuestro juego, ¿vale? En este caso estaría aquí, Texture, otra vez. Aquí estamos, esta es nuestra textura, ¿vale? Que la vamos a devolver, por cierto, a su resolución original, 0, perfecto. Lo único que tenéis que saber de aquí es que por defecto, cuando importáis una textura, va a estar en no mipmaps. Y esto no nos interesa en absoluto, ¿vale? Así que lo ponemos todos en From Texture Group, ¿vale? Lo cambiamos a esto, From Texture Group, guardamos y aquí hemos acabado. Creamos un material con esta textura o en este caso, como ya está creado, simplemente nos vamos al material, que sería aquí, esta es la instancia, vamos al parent y aquí está, este es el material, ¿vale? Un material bastante básico. Lo que vamos a hacer desde aquí es, desde dentro de la textura, vamos a irnos a MIP Value Mode y vamos a darle a MIP Bias, ¿vale? Y ahora nos aparece la pestañita nueva de Bias, ¿vale? Desde aquí creamos un Scalar Parameter, por ejemplo, MIP Maps Test, y lo conectamos con Bias. Y si ahora nos vamos al
a la instancia del material que ya está creada, nos sale Mip Maps Test. Vamos a irnos para acá y lo activamos. Y esto lo que va a hacer es que nos va a cambiar la resolución de la textura automáticamente en función de la distancia de la cámara. Y esto es súper útil y súper chulo. Si vamos a poner, por ejemplo, un 1. Lo que está pasando, aunque no lo notéis, es que en función de la distancia de cámara está emborronando las texturas, o sea, las está bajando de resolución. Mirad, para hacerlo más exagerado, vamos a poner un 3. ¿Veis? Lo que está pasando aquí es que en función de la distancia nos está dando una calidad de textura diferente. Tenemos una parte que es en donde la cámara está más cerca, que se ve con mucha resolución, y luego tenemos una parte que es donde está más lejos, que se ve más emborronado, con menos resolución. Ahora vamos con luces. Vamos a empezar creando una luz, por ejemplo, una luz básica. Y ahora, aquí tenemos esta luz. Vamos a imaginar que estamos con nuestro personaje andando por esta zona. Entonces, no nos interesa que por esta zona, bueno, o por esta zona, o la que sea, no nos interesa que a cierta distancia esta luz esté todo el tiempo encendida, todo el tiempo consumiendo recursos, ¿verdad? Pues para eso, Unreal tiene una función muy chula, que si bajamos a la luz en Performance, aquí, Performance, tenemos distancia máxima de dibujado, o sea, ¿cuál es la distancia máxima a la que esta luz se va a dibujar y va a estar creando sombras y por lo tanto consumiendo recursos? Pues podemos elegir la distancia, vamos a poner 1000. 1000, perfecto. ¿Veis? Lo que está pasando aquí es, en función de la distancia de cámara de nuestro personaje, la luz se activará o no, con lo cual creará sombras o no, con lo cual ganaremos en rendimiento. Vamos a poner, y esto es la distancia máxima, y esto es el fade, o sea, la mezcla que hay entre, o sea, el rango que hay entre que la luz se vea más o menos. Por ejemplo, si ponemos un fade de 100, lo que va a pasar es que, ¿veis que no se carga? Vamos a ponerlo un poquito más, 500. Y esto 2000, algo así. Si os fijáis ahora, según me alejo, ¿veis que se va iluminando poco a poco? Esto pasa mucho en juegos tipo Fortnite y cosas así. Si os fijáis, las luces se crean, no es de golpe una luz, sino que hay un fade entre una y otra. Entonces, si yo voy por aquí jugando, la luz a esta distancia se ha apagado, ¿vale? Pero según me acerco, tenemos la luz encendida. ¿Veis? Tenemos este tono verde, perfecto. Y ahora me alejo y se apaga. Y ahora vamos a hablar de la distancia de las sombras, porque no necesitamos que las sombras se carguen en todo momento. Lo que tenemos que hacer es, vamos a irnos a la luz, y hay una pestañita en la luz que se llama, a ver si no me la he pasado, no, está por aquí, aquí está, Cascaded, perdón. Aquí básicamente lo que estamos haciendo es, le ponemos un límite a la distancia de la luz, ¿vale? Para que lo entendáis, por defecto está en 20.000. Pues vamos a bajarlo a un defecto muy bajo. Vamos a ponerlo en 1000, por ejemplo. Y si os fijáis, cuando lo ponemos en 1000 no hay sombras, pero si nos acercamos, la sombra se va creando poco a poco con un fade, ¿lo veis? Esto a nivel de rendimiento es una maravilla, porque podemos controlar exactamente la distancia a la que nuestras sombras se van creando. En 1000, por supuesto, es súper absurdo, pero si lo ponemos en 10.000, por ejemplo, vamos a jugar. ¿Veis? No se nota. Esto es simplemente en función del diseño de vuestro nivel. Lo vais ajustando y vais viendo dónde se nota y dónde no. Y ya por último, y no menos importante, vamos a hablar del césped, porque el césped es algo que me habéis preguntado un montón y que consume un montón de recursos. Vamos a poner un poco de césped, ¿vale? Ya tenemos nuestro nivel entero lleno de césped, de muchísimo césped. ¿Y qué está pasando aquí? Pues vamos a empezar por lo básico, ¿vale? Vamos a imaginar que queremos optimizar esto. Pues vamos a empezar por lo que ya sabemos, las sombras. Vamos a bajar la distancia a 10.000. Vamos a irnos a la pestaña de césped. Y si nos fijamos aquí, vamos a bajar para acá. En Cool Distance, esto es la distancia en la que el césped se va a dibujar, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, una distancia de
De 100. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que el césped únicamente se está dibujando en una distancia de 1000. Que es poquísimo, perdón, de 100. Que es poquísimo, claro. Porque no podemos ver nada más. Vamos a ponerlo en una distancia de 3000, por ejemplo. Y ya vemos más césped. Perfecto. Ya tenemos... Se va creando poquito a poco. Luego también, venga, vamos a poner, por ejemplo, una distancia máxima de 8000 de césped, ¿vale? 8000. Luego también pensad una cosita. Por lo general, no tenéis un escenario que sea algo totalmente llano, ¿verdad? Lo que tenéis es montañas, desviaciones. Vale, lo que he hecho ha sido crear una especie de montañita, ¿vale? Algo rápido. Vamos a jugar. Y si os fijáis, nuestro nivel tiene obstáculos, tiene montañas, tiene cositas, ¿vale? Que al final están impidiendo, están disimulando mucho el hecho de que el césped y la luz se va cargando de forma diferente. Vale, chicos, y ya estaría. Si esto lo combináis con las técnicas de level streaming y de world composition, que ya hice vídeos y los tenéis aquí en la pestañita que os saldrá ahora, si todo esto lo combináis con esas técnicas, vuestro juego va a estar súper optimizado, o sea, y va a ir súper bien en cualquier ordenador. Así que ya por fin, nuestro querido jugador que ha comprado nuestro juego con toda la ilusión del mundo, va a poder jugar como se merece. Muchas gracias por ver el vídeo, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente.